Título de la prédica para el día de hoy, Dios lo endereza. Y vamos a entrar a Romanos capítulo 3. Pero antes de entrar a Romanos capítulo 3, pues tenemos que ver ese contexto en el que se encontraba cultural, académico y de conocimiento Pablo. Y él sabía que pues la cultura griega había influenciado mucho y la filosofía griega también en Roma y a los mismos romanos. Y entonces allá había pues gente en Roma de muchas ciudades y también judíos. Y él venía hablándole a los judíos y a los romanos. Y entonces hoy que vamos a entrar a capítulo 3, resulta que él tiene que argumentarse y va a hablarles de lo que en la práctica nosotros allá en el colegio vimos en bachillerato, ¿cierto? En quinto y sexto de bachillerato, o lo que hoy en día es décimo y once filosofía. Y en filosofía uno pues no dejaba de ver a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Y por ejemplo en Platón estaba el famoso método dialéctico. Y Pablo va a emplear ese método porque sabía que los romanos habían aplicado ese método de Platón. Y vamos a recordarlo un poquito. El método dialéctico es un método filosófico que busca resolver los problemas de la verdad. Se supone que esa es la filosofía, ¿no? El saber de la verdad. Confrontando diferentes perspectivas. Esas diferentes perspectivas o proposiciones se contradicen entre ellas. Entonces se desarrolla así. Primero, alguien hace una proposición, lo que se llama una ¿qué? Tesis. Es decir, esa proposición establece una idea o una afirmación. ¿Listo? Entonces aquí tenían eso. Había una tesis. Ah, ¿cuál era la tesis? Es que Dios escogió al pueblo judío como su pueblo. Sí, eso es cierto. ¿Cierto? Pero entonces, segundo, dice que hay una antítesis, es decir, una contraposición. ¿Qué es eso? Se presenta ahora el lado opuesto contradictorio a la tesis. Ah, ¿cuál era el lado opuesto y contradictorio a la tesis? O sea, la tesis era que había un pueblo escogido, el judío, como el pueblo de Dios, la antítesis eran los gentiles. Entonces dice, no, están los gentiles. No es el pueblo escogido, a él no se le dio la palabra. El Antiguo Testamento se le dio a los judíos, la ley se le dio a los judíos, pero a los gentiles no. Y entonces está esa antítesis también. Y lo que quiere el método dialéctico es llegar a una síntesis, es decir, a una conclusión con estos dos lados opuestos. Y lo que utiliza es la información primera de la tesis y de la segunda para llegar a una conclusión final. Ese era el método que utilizaba Platón, o que se lo inventaron estos allá. Después Hegel y Marx y mucha gente lo utiliza y hoy en día lo utilizan, ¿no? Si lo ve hoy en día, una tesis, la derecha, una antítesis, la izquierda, y la política de la izquierda y la política de la derecha, entonces son opuestos contradictorios. Se busca una síntesis que utilice las cosas de los dos para llegar a una conclusión final. Eso está hoy también. Y bueno, dice ahí al final que se originó en la antigüedad griega y se desarrolló en autores como Platón. Aquí recordando un poquito la filosofía, ¿cierto? Lo que vimos en bachillerato, pero es que es muy práctico porque Pablo utiliza esto para poder entrar a Romanos capítulo 3, que es el método dialéctico. Entonces Pablo era muy estudiado
Y entonces en esa época dice, bueno, les voy a hablar a lo más culto, se supone que es de la época que era que Roma y el Imperio Romano, y a la iglesia que estaba allá, para dándoles a entender también que él tenía academia y que él tenía conocimiento, y se los pone de esa forma, así, capítulo 3. Acuerda que estamos, que Dios endereza al que sea, gentil o judío. Entonces, mire, aquí está el método, este método dialéctico. Entonces, capítulo 3 de Romanos dice en la versión de Message el mensaje así, a partir del versículo 1. Dice, entonces, dice aquí Pablo en esta carta, ¿qué diferencia hay entre quien es judío y quien no? ¿Quién ha sido entrenado en los caminos de Dios y quién no? Porque es que decían los judíos, nosotros tenemos la ley, la escritura, el Antiguo Testamento. En cambio, ustedes los gentiles, que no son los judíos, no. Entonces ellos decían, nosotros sí hemos sido entrenados. En cambio, ustedes no. Y dice, resulta que se hace una gran diferencia, pero no la diferencia que muchos han asumido, porque los judíos asumían que a ellos les dieron la ley y que ellos sí eran el pueblo escogido de Dios y nadie más. Y los gentiles decían, ah, pues como nosotros no conocemos la ley, entonces empieza eso, ahí está el método dialéctico. Entonces empieza a explicar aquí Pablo. Primero, pues esto es lo que en el método dialéctico es que el que hace la tesis, primera proposición. Está el asunto de ser puesto a cargo de escribir la revelación de Dios, estas sagradas escrituras, ¿cierto? El Antiguo Testamento. Entonces, ¿eso a quién se le dio? Al pueblo judío. ¿Y qué pasaría, dice aquí Pablo, si en el curso de hacer eso, de haber escrito la ley o la que la tienen los judíos, algunos de esos judíos abandonan su puesto? Es decir, pecan sabiéndola y sabiendo que ellos fueron el pueblo para escribirla y ponerla. Y ellos abandonan eso, las escrituras. Pero mire lo que dice ahí, pero Dios no los abandonó, no porque ellos fueron infieles. Entonces Dios dice, ah, sí, entonces yo también voy a ser infiel, porque ellos fueron infieles a mí, los escogí, les revelé mi palabra. Y mire, ahora, mire, dice aquí Pablo, creen que su falta de fe anula la fidelidad de Dios. Y aquí les aclara, no, jamás. Y ahora nos dice a nosotros, confía en ello. Dios cumple su palabra. Así el mundo entero, incluidos judíos y gentiles, estén mintiendo. Y las escrituras, o sea, la palabra de Dios dice lo mismo. Tus palabras son firmes y verdaderas. El rechazo de la gente, sea de donde sea, a ti no te desconcierta, Señor. Tú siempre te mantienes fiel. Y dice, pero si nuestra maldad solo subraya y conforma la rectitud de Dios, ¿cierto? Al que nunca pecó, la rectitud de Dios. La maldad del ser humano confirma la rectitud de Dios. Mire esto, decían aquí, antes no deberíamos ser elogiados para ayudar, puesto que nuestras mentiras ni siquiera hacen mella en su verdad. O sea, peque o yo no peque, la verdad de Dios sigue estando ahí. O sea que no es un error acaso de parte de Dios ponernos contra la pared y mantenernos firmes en nuestras palabras. Estas preguntas surgen, ¿cierto? O sea que pecar afirma que sí, que somos humanos y que pues, como somos humanos podemos pecar, en cambio Dios no. Así asumen muchos, ¿no? Eso es Jesús porque era el Hijo de Dios, nunca pecó, pero el resto no. Y pues sabemos que sí, cometemos errores. Es más, cuando nos arrepentimos y todo eso, estamos como ayudando a Dios.
Y esas preguntas surgen. Y la respuesta a tales preguntas es un no, un rotundo no. ¿De qué otra manera se van a enderezar las cosas si Dios no las endereza? Y de ahí sale el título de la prédica. Dios lo que quiere es enderezar. Por eso buscas el arrepentimiento. Pero pasan estas cosas, versículos 7 y 8. Simplemente el perverso dice, el perverso, el pecado, si mis mentiras sirven para mostrar la palabra de cierto, la verdad de Dios, de manera más gloriosa, o sea que Él nunca se equivocó, entonces ¿por qué me voy a sentir culpable? Antes le estoy haciendo eso un favor a Dios, diciendo que sí, que es cierto todo lo que Él escribió acerca del pecado en su palabra y que se cumple, que el ser humano lo hace. O sea, estoy haciendo que sea cierto lo que dice las escrituras acerca del pecado. Antes le estoy haciendo un favor. Si ven, no, la antítesis que trata aquí. Entonces, algunas personas están tratando de poner esas palabras en nuestras bocas. Y algunas personas lo hacen también con la iglesia, ¿cierto? Mira, esos cristianos tanto que dicen y ahora le sacan a colación todos sus pecados, ¿cierto? Entonces, por eso andan por ahí diciendo, cuanto más mal hacemos, es decir, cuanto más pecamos, más bien hace Dios. Así que hagámoslo. Pues sí, Él endereza y busca siempre enderezar y enderezar, porque a Él le gusta enderezar a los pecadores. Y así como Él dice, yo no vine por los buenos y no por los malos. Pues sí, ahí se verifica que eso. Así que hagámoslo. Y dice aquí Pablo, eso es pura calumnia, ¿cierto? Que todo esto es pura calumnia. Y dice ahí, como estoy seguro que tú que me estás escuchando estarás de acuerdo. Y lo resuelve, la síntesis está en Romanos capítulo 6. Entonces aquí de una vez yo tomé Romanos 6 para responder esto. ¿Cierto? Hay una tesis y una antítesis. Muy bien, o sea que bueno, si estaba Cristo en la palabra estaba la descripción de los pecados. Pues los hombres, el ser humano no ha hecho más que verificar, o sea, dar a que eso es cierto. Lo que dice en la palabra del pecado, la humanidad lo ha cumplido. Así que antes le hicimos un favor a Dios. O sea que podemos pecar y seguir así porque ¿qué hacemos? Ahí estaba escrito. Entonces mire Romanos 6 es la síntesis. ¿Se acuerdan del método dialéctico, no? Mire lo que dice la síntesis. Romanos 6, versículo 1. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Mire la respuesta. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, este no es el bautismo en agua, este es cuando usted recibió a Jesús en su corazón y lo hizo su Señor? Mire, nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, mediante esa entrega de aceptación de Él como Señor y Salvador. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo. ¿Cómo? Ese antiguo ser pecaminoso fue crucificado.
crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Conclusión o síntesis, mire, así también ustedes, esto es para ti y para mí, deberíamos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Ninguna parte del cuerpo, ni la manita, ni los ojitos, y mucho menos andar tocando y cogiendo y yendo a donde no es, ni con quien no es. En cambio, entréguense completamente a Dios. Y aquí sí que dejó claro, porque realmente el cristiano muere al pecado. Cuando conoce que pecó, dice, Señor, estoy arrepentido y nunca más lo vuelve a hacer, pero conoce todo esto. De resto, no fue bautizado, es decir, no está unido a Cristo. Hizo una oración, pero de palabras para afuera, pero ni su mente ni su espíritu estaban convencidos. Porque cuando un cristiano se convence, entiende esto que está diciendo acá. Y eso ahí no importa si era judío, si era gentil, esta sigue siendo Romanos, capítulo 6, pero responde muy bien eso, porque trataban de justificarse unos y otros. Unos porque, ay, eso es demasiada ley, demasiada escritura, y otros no, somos gentiles y como no conocemos. No, ni lo uno ni lo otro. Aquí lo importante es que si tú te uniste a Cristo, moriste con Él al pecado y naciste para una nueva vida con Él, pegado de Él. Esa es la verdadera salvación. Por lo tanto, ojo con hacer solo oraciones y decirle, repita conmigo la oración de fe y eres salvo. No, 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 tiene que creer esto que acabamos de hablar. Es creer en esto. Si uno no cree en esto, no es salvo. Hizo una oración, pero no es salvo. El que lo pone en práctica. Por eso te damos gracias, Dios, por estas explicaciones así de claras. Y Él lo hace con amor porque Él quiere eso. Dios lo endereza y uno debe dejarse enderezar. Y eso era lo que Él buscaba. No importa si era judío o gentil. De hecho, los israelitas siguen pensando eso, que ellos son el pueblo escogido de Dios y pueden hacer lo que quieran. Y no es así. Te damos muchas gracias, Dios, por tus explicaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.